bendición estar en la casa de nuestro Padre Celestial, para contemplar la hermosura de Dios. Amén. Me siento regocijado de estar en su casa por esta hermosa mañana, de casi tarde. Dios está haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas, en nuestra familia, y la congregación está experimentando cosas maravillosas del Padre. Amén. Y antes de empezar con la parte siguiente, que es la palabra del Señor, quiero recordar a la congregación que tenemos para el próximo miércoles 25, nuestra noche profética. Amén. Miércoles profético. Esperamos que cada uno de nosotros seamos portavoz para ayudar a personas a que sean edificadas en la palabra del Señor. También para el próximo mes estaremos celebrando nuestro 7º aniversario. Ya son 7 años, el número perfecto. Amén. El Señor, ¿cuántos están emocionados para que llegue esta fecha? Amén. 7 años de victoria, de regocijo, y también de ver cómo Dios ha estado obrando en nuestras vidas, como nos ha ido llevando poco a poco la manifestación de su gracia para con nosotros. Y eso nos hace ver y pensar que todo lo que hemos logrado hasta el sol de hoy ha sido por Él y también es para Él. Y quiero en este día darle honor a la persona del Espíritu Santo. Sí, ella merece. Es la persona que nos está guiando, nos está llevando. Yo creo que si queremos experimentar la gloria de Dios en todo lo que hacemos, no debemos de ignorar la manifestación del Espíritu Santo o la función que tiene dentro de la iglesia. Amén. Así que hoy me voy a hablarles sobre algunas facetas o algunas funciones del Espíritu Santo dentro de la iglesia, pero mucho más que quiero hablarles a ustedes con relación a nuestra salvación, algunas funciones que tiene el Espíritu Santo. Eso lo hace a Él una persona muy importante dentro de lo que se llama nuestra salvación. Y el tema que quiero tratar hoy es las arras del Espíritu Santo. Para ello quiero invitarles a acompañarme en su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20 al 22. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 20 al 22. Si son tan amables, quiero invitarles para esta ocasión a ponerse de pies, por favor, para dar lectura a la palabra del Señor. Dice la palabra: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Espíritu Santo de Dios, en este momento estamos expuestos, Dios, a la luz de tu Escritura y tu palabra. Señor, abrimos nuestra mente y nuestro corazón para que estemos atentos a las revelaciones, no solamente poder recibir una información más, sino que esta información pueda pasar de información a revelación, y que el velo sea removido y nosotros podamos, Dios mío, tomar esta palabra, abrazar esta palabra y caminar en pos a ella.
de la gracia Padre Eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pararse. Tuvimos la semana pasada en nuestro retiro, que hacemos cada 3 meses, tuvimos una impartición donde estuvimos hablando sobre la salvación. Decíamos que la salvación no es producto de un suceso, sino más bien la salvación se efectúa de forma paulatina y es un proceso. Dios nos va moldeando, poco a poco va a ir haciendo, va a ir efectuando su plan en nuestra vida. Por lo que el día que tú y yo levantamos la mano ante un predicador o alguien y decidimos aceptar al Señor, ese día Dios nos salvó, porque desde la eternidad ya te había salvado. Pero de igual forma hay un proceso que Dios está haciendo en tu vida, y ese proceso tiene que ver con tu presente. Dios te está salvando, y después también tenemos la esperanza en un futuro de que Dios nos ha de salvar. Es decir, que realmente es todo un proceso lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Algo que debemos de entender como iglesia es que la salvación no es el punto final del plan de Dios para el hombre, sino que la salvación solamente es una excusa de Dios para atraerte, conquistarte, establecerte dentro del plan perfecto que tiene para con nosotros. Así que la salvación se efectúa de forma progresiva en 3 tiempos: en el pasado, en el presente y en el futuro. Y algo que tenemos que entender con relación a eso que estamos hablando de la salvación, se da el caso que hay muchos creyentes que no tienen esa certeza de que son salvos. A mí me ha tocado en ocasiones hablar con algunas personas y preguntarles qué tan confiados están de que son salvos, y algunos me han confesado que realmente no están seguros de estar salvos, aun cuando ya ellos están dentro de la iglesia, dentro de la fe cristiana, pero no tienen en su espíritu, no tienen la certeza de que son salvos. Hay alguna persona que puede levantar la mano y decir: bueno, yo creo que soy salvo, pero dentro de su corazón hay algo que está confrontando esta idea que tiene en su mente. Y eso de no estar seguro de la salvación es algo que es preocupante, y esa preocupación también lo tenían los apóstoles de la iglesia del primer siglo. El apóstol Pablo también tenía esa preocupación con relación a algunos creyentes que realmente no estaban seguros de la salvación, porque ellos estaban arraigados, ellos tenían la formación de lo que es el judaísmo, o mejor dicho, la ley, el libro de la ley, donde que ellos sabían que cuando se habla de transgresión, si tú eres culpable de un solo pecado, eso te hace culpable de todos los pecados. Significa que todo el mundo tenía que llevar una vida firme, una vida para poder percibir esa salvación. Tenían que ser santos en todo el sentido de la palabra. El apóstol Pablo escribía a la iglesia de Galacia, le decía: ¿O acaso ustedes no han leído la ley? Que el que es culpable de una transgresión, de un pecado, de haber violado la ley, una sola ley, es culpable de todas las leyes que hay. Así que eso nos lleva a meditar y pensar: ¿qué me hace pensar que soy salvo? Porque a Adán le bastó a Adán que un solo pecado. No hizo mucho, nada más un solo pecado. Desobedecer a algo que Dios le dijo que tenía que hacer, y ya Adán estaba ¿qué? Desechado. Perdió
lo que Dios le había entregado. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros que somos salvos? Levanten la mano los que están convencidos que son salvos. Hay una historia que nos muestra esta preocupación en el entorno de los discípulos. Cuando vamos a Marcos capítulo 10, versículo 17 al 26, encontramos esa historia donde que dice, le voy a leer el texto, dice: al salir él, hablando de Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, digan conmigo, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Pero para responder su mensaje, Jesús le dijo: los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, el joven rico que entiende que le había guardado todos estos mandamientos, él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Me llamó mucho la atención. En esta parte Jesús lo miró y dice el texto que Jesús le amó y le dijo: una cosa te falta. Y eso es algo que tenemos que entender. Siempre habrá algo que nos ha de faltar para que no podamos que justificar nuestra salvación. Siempre te va a hacer falta algo. Por eso que no hay nadie que perfecto. El único perfecto es Dios. Así que Jesús le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces luego ven y sigue. Tomando tu cruz. Pero él, dice la palabra, se afligió. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús fue un poquito más lejos. Respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más difícil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombran aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Ahí podemos ver que aún en el entorno de los discípulos, cuando ellos se iban siendo adiestrados por el Maestro, Jesús iba diciendo a ellos cómo opera el reino de Dios, algunos conceptos. Ellos decían: esto es más difícil de lo que nosotros creíamos. Y eso nos da a entender que no basta con solamente levantar la mano y decir: aceptar, Señor, y ya somos salvos. Hay un proceso que Dios está obrando en la vida de Melissa, en la vida del pastor Pedro, en la vida de la pastora Wanda, en la vida de cada uno de nosotros, dándonos a entender que es un proceso que Dios va trabajando con nosotros. Por eso que el apóstol Pablo, para poder alentar el corazón de los
discípulo de la iglesia, y él decía, y estando yo persuadido de que el que empezó en ti la buena obra, él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. El que inició la obra en ti, la obra de la salvación, él te sacó, él te está sacando, y él también te salvará en el día de la redención. Amén. Amén. Gracias. Pero aunque tú y yo tenemos algunas dudas, porque sabemos que necesitamos un nivel más alto de santidad para poder llegar a la salvación, adquirir esa salvación. Entonces, de momento, de vez en cuando, el enemigo nos va a tirar con piedrecita, ¿verdad? Pequeños dardos de duda, y te dice, Juliana, ¿te acuerdas lo que tú hiciste hace un par de días? Gloria. ¿Qué te hace pensar que no eres salvo? En un momento determinado, uno le hace la pregunta a Melissa levanta la mano y dice, ¡soy salva! Y de repente comete un error, y tú le preguntas a Melissa, ¿qué pasa con tu salvación? ¿Cómo te sientes? Dios me está salvando. Es algo progresivo, la salvación. Y la salvación, yo quisiera meterme en un terreno aparte. Esos terrenos peligrosos, que a veces la gente hace pequeños cortes, toma una parte y vuelve a poner, y edita el video, y dice, mira lo que vi, el pastor Pedro se falso profeta. Muchas personas creen y afirman que la salvación depende del nivel de santidad de una persona. Y no es así. Porque la salvación, si la salvación dependiera del nivel de santidad tuya, entonces podrías tú justificar tu salvación. Pero la realidad es que la salvación, como yo puedo decir a ustedes con certeza, la salvación no se pierde. Así es. Pastor, ¿de dónde te salió? La salvación no se pierde. Regalo de Dios. Porque la salvación forma parte de un plan eterno. Amén. Que mucho antes de tu creación, ya la salvación existía. Amén. Ya Dios te había provisto de todo para redimirte, para salvarte, para rescatarte. Así que no hay nada que lo terrenal pueda hacer para alterar lo espiritual. Amén. No hay nada que tú puedas hacer para alterar el plan perfecto de Dios. No hay nada que el diablo pueda hacer para alterar lo que Dios dijo de ti. Todo lo que pasa en tu vida forma parte de un plan bien diseñado por el arquitecto de los arquitectos. Por lo que la salvación no se pierde, porque es un plan eterno. Existía la salvación mucho más. Pero tú te puedes perder. Pero no la salvación. Aleluya. Así que para poder entender este tema de cómo me doy cuenta si soy salvo o no, es un conflicto mental que tenían los discípulos de Jesús. Ese mismo conflicto mental también tenían los discípulos de la iglesia del primer siglo. Y aún hasta el sol de hoy seguimos teniendo este conflicto mental de que si somos salvos o no. Y es preciso que nosotros abordemos el tema tomando en cuenta esa palabra tan importante, que es el tema del mensaje de hoy, las armas del Espíritu. El apóstol Pablo, con la intención de infundir esperanza en el corazón de los creyentes, confianza, seguridad de su salvación, en algunos de sus escritos, Pablo nos identificó dos funciones del Espíritu Santo en relación a nuestra salvación. La primera función que presenta el apóstol Pablo
es que el Espíritu Santo nos selló como propiedad de Cristo. Señores, hablar sin ningún ánimo de hacer publicidad a ninguna marca, pero sabemos que las marcas se identifican con un sello, ¿verdad? Y ese sello contempla un logo, contempla un color. De lejos, si ustedes ven una botella de Coca-Cola, automáticamente por la forma te das cuenta a qué compañía pertenece, ¿verdad que sí? Tiene un sticker también que con su color que identifica a qué compañía pertenece. También tiene un logo. Y todo eso, aún las letras están debidamente registradas para que cualquier otra compañía no pueda tener la tentación. Compañía que nos fuese Coca-Cola toma y se inventa una bebida como Cola Real y decide poner esa bebida de él en una botella de Coca-Cola. O una compañía de agua vendiendo agua en un envase de la Coca-Cola con un sticker de la Coca-Cola. Entonces, por eso que las marcas, para asegurarse de lo suyo, crean lo que se llama logotipo, el logo, ¿verdad?, de la marca, y le ponen ese sello propiedad privada. Así que lo primero que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es colocar una marca, un sello, propiedad de Cristo. Alguien diga conmigo, soy propiedad de Cristo. Cuando el enemigo te ve, él está viendo una marca, y esa marca dice que tú eres propiedad. Así que no te puede tocar. No puede usarte para sus fines personales. Porque ya tú tienes dueño. Has sido comprado con sangre. Diga conmigo, soy propiedad de Cristo. La segunda función que el apóstol Pablo presenta del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es el pago inicial que garantiza nuestra salvación. Y cuando yo leía el texto, me remonta a un momento que quería adquirir un préstamo, y lo que me dijo la compañía financiera es que para adquirir, no sé si a usted le ha pasado, ese préstamo tenía que tener un garante, pero ese garante debería de ser una persona que haya tomado un préstamo de esa cantidad similar o mayor. No podía ser menor. Y recuerdo que una vez incluso tomamos un préstamo y nos pidieron un garante. Ese garante, cuando presentamos la cédula de la persona, el garante tenía menos poder adquisitivo que nosotros, ganaba menos que nosotros, pero sin embargo necesitábamos a esa persona que firmara. La mayoría de las cosas que adquirimos demanda y exige la presencia de un garante, ya sea un vehículo, una casa, lo que sea, pero tiene que haber un garante. Queremos comprar estas sillas para la iglesia y no tenemos el dinero. Por lo menos hay instituciones que te facilitan la cosa porque hay un bien tangible. Te facilitan la cosa, pero tienes que dar una cuota que conocemos como inicial, ¿verdad que sí? Pero hay que dar un anticipo. Así que hay cosas que no se pueden adquirir si no se tiene con qué hacerlo. Así que el apóstol presenta al Espíritu Santo con relación a nuestra salvación como ese garante. Porque mientras que nosotros tenemos en el pensamiento cómo es que yo soy, o yo estoy seguro que soy salvo, si en cualquier momento puedo pecar y me muero, y automáticamente se pierde, ¿verdad que sí?
Tú ves que hay algunas personas que viven diciendo que está santo, hay que mantenerse en santidad. Y la verdad es que ninguno de nosotros podemos mantenernos en santidad. Porque la santidad que nos santifica es Cristo. Es a través de Él, no hay ni un solo bueno. Cuando el joven rico pensó que por haber guardado los 10 mandamientos, según él, que era perfecto, Jesús lo confrontó. El hombre salió que ni siquiera le siguió hablando sobre cómo entrar en el reino de Dios. Y a esto no me interesa porque tengo que despojarme de todo lo que yo tengo. Dice la palabra que el hombre tenía muchos bienes. Entonces, para entender este tema es preciso tocar dos temas. Número uno, hay que definir la palabra arras. Y número dos, hay que acudir a los usos y costumbres de la tierra bíblica para ver el por qué el apóstol Pablo le presentó a la iglesia, mayormente la iglesia de Corintios y también la iglesia de Roma, le hizo el mismo énfasis también con relación a esto, le habló a la iglesia de los filipenses. Entonces, la expresión arras en griego, la palabra que se usa para arras es la palabra arrabón, que es una transliteración del hebreo jerabón, que significa prenda. Es una prenda de alto valor, y ese término que tanto aparece en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se usaba en un sentido legal para indicar una primera cuota, un depósito o una promesa con que la parte contratante sellaba un contrato y se obligaba a pagar la parte restante. Así que hay una historia que nosotros manejamos recientemente. La pastora estuvo hablando sobre Judá. Judá tenía una nuera llamada Tamar. En un momento determinado, primero tuvo su primer hijo llamado el segundo Onán, me parece. Onán. Entonces, esa historia, nosotros vimos como Judá, el primer muchacho, se casó con Tamar, se murió. Y la ley establecía que el hermano tenía que tomar a Tamar para darle descendencia a su hermano muerto. Entonces, Onán también se casó con ella, pero él tuvo algunas prácticas ilícitas dentro de la relación. Se murió también. Y cuando vio Judá lo que había pasado, el primero linchado, el segundo también linchado, él dijo: no, es más pequeño, no. Es esa de esas mujeres que matan a los hombres. A lo mejor le da una maldición. No debe entregar al pequeño. Entonces, ¿qué hacía Judá? Judá le decía a Tamar: tú tranquila, voy a esperar que crezca un chico, que dé un poquito más robusto. Pero en su pensamiento quería entregar el muchacho. Tanto tiempo y lo que nunca le trajeron muchachos, no hay bola, no hay nada. Y Tamar, para reclamar su herencia, hizo todo lo que nosotros conocemos que hizo, pero en el momento en que él la vio y ella se vistió de prostituta y todo eso, cuando él se iba, Tamar le dijo a él que tenía que dejarle una prenda, que era una garantía de que sí estuvo ahí y que volvería y efectuaría el pago que le prometió a él. Yo creo que él dejó su báculo, ¿verdad? Y su anillo, no recuerdo bien. El cordón. Era una propiedad de alto valor y con eso era el depósito, ¿verdad? Entonces, señores, Pablo afirma que el Espíritu Santo es dado a los creyentes como una prenda o una garantía de su herencia. Por eso que Jesús le dijo a sus discípulos que era necesario que Él se fuera.
A ustedes les conviene que yo me voy, porque si yo me voy, yo le voy a enviar al Espíritu Santo. Él tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Porque Él no hablará por sí mismo, sino lo que escucha del Padre, y eso es lo que Él lo va a transmitir. ¿Sabes por qué tú puedes tener la certeza de que tú eres algo cuando tú tienes una estrecha comunión con el Espíritu Santo? Él te revela cuál es tu realidad, que está muy por encima de lo que tú estás viviendo. Entonces, desde el punto de vista de los usos y costumbres de la tierra bíblica, es diferente el mensaje. Se entiende mejor el mensaje. Por ejemplo, cuando hablamos de una relación matrimonial, la forma en desposar a una doncella, y eso nos da a entender a qué se refiere la palabra, o de qué se trata ser arras, que el Espíritu Santo sea arras de los creyentes. Para un hombre desposar a una joven, según la costumbre de la bíblica, debería el hombre hacer un pago inicial, o el pago total, que se llama dote. Mayormente en la tierra bíblica, en el Medio Oriente, las cosas lastimosamente se manejan así, que las doncellas son dadas al mejor postor, al que tiene más, que el dote sea más. Porque el problema es que se entiende que las doncellas o las jovencitas reducen la familia. Yo estaba viendo una serie hace mucho, donde que un hombre se casó con una muchacha del Medio Oriente, y de repente hubieron situaciones, tuvieron 2 niños, me parece, hubieron situaciones que los llevó a él a una separación. Pero para llegar legalmente, para llegar a esa separación, el padre de la muchacha tuvo que pagarle una gran suma de dinero que dejó al padre de la muchacha casi en ruina, porque tenía que pagarle a ese hombre todos los años de mantención a estar casado. Ese divorcio le salió carísimo. El padre tuvo que pagar una suma de dinero que, mira, afectó en gran manera los bienes del padre. Todos los años que tuvo esa mujer. Porque el hombre, cuando se iba con él, se iba a casar con ella, ¿qué es lo que hace? Así que, por eso es que cuando Abraham mandó a su siervo a buscar mujer para su hija, para su hijo Isaac, él tuvo que despachar una fortuna, ese toque. Entonces, según la costumbre, cuando hablamos que José desposó a María, ¿cómo ustedes creen que esto pasó? José lo que hizo fue pagar un pago inicial. Pero ese pago inicial garantiza a la familia de María de que José vuelve a cumplir con lo que se llama la boda. ¿Verdad? El proceso de desposar a una muchacha es pagar un pago inicial. Eso es lo número 1. Pagar un pago inicial. Número 2 es que después de pagar el inicial, el novio tiene que irse y preparar una morada, preparar la casa donde van a vivir. Lo bueno de todo eso es que la cantidad del pago inicial que da el novio
novio es suficiente para sostener la novia durante el tiempo de la preparación de la casa donde van a vivir. Por eso que Cristo, siendo el novio de la iglesia, cuando Él se va, le dice a ella: no se preocupen, yo sé que en la mente de ustedes está en la pelea si son sacos o no, porque ellos dijeron en su mente: ¿quién podrá ser saco? Él le dijo: no se preocupen, les voy a dejar a alguien que es la garantía de ustedes de que son sacos, pero ese alguien es más que suficiente para sostenerlo a ustedes hasta el día en que yo regrese. Él estará con ustedes, Él estará entre vosotros, Él estará sobre vosotros. Y esta persona del Espíritu Santo, y no solamente el Espíritu Santo como alas nos garantiza todo esto, Él está con nosotros, sino que el mismo novio tiene que preparar la casa donde la novia y él van a vivir. Y la costumbre decía, como las jovencitas, las mujeres, reducían la familia, mientras que el hombre que hacía, ampliaba. Entonces era obligatorio de que el novio construyera la casa en el terreno del padre. No podía ser en otro lado, sino en el terreno del padre. El novio llegaba en ese pedazo para extender la casa, la familia. Por eso que somos familia de Dios. El novio construía la casa donde él va a morar con su novia en el patio, en el terreno del Padre. Por eso que para nosotros, en Juan, Jesús le dijo a sus discípulos: tenía mucha duda, tenía incertidumbre, pero le dijo a ellos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, también crean en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Se han detenido a preguntar, porque él dijo, pónmelo por favor, Juan 14, ¿ahí estamos? No, Juan 14, del 1 al 3. Se han cuestionado a sí mismo las escrituras de el por qué el 3. Y si me fuere y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él lo dijo: y os tomaré a vosotros, a ustedes. Si no, os tomaré. ¿Qué quiere decir eso? El que se une a Cristo. Porque en el término espiritual, Él es la cabeza. Y nosotros somos su cuerpo. Es un solo individuo. Nos hemos hecho uno con Él. Y todo eso nos está hablando de que es imposible. Es imposible que las aflicciones del tiempo presente te separen de Cristo. Porque tú eres uno con Cristo. Y esa es nuestra esperanza. Que si tenemos al Espíritu Santo, que es las arras de nuestra salvación, entonces
nosotros tenemos garantía de salvación. Pero hay algo que debemos entender. El apóstol Pablo escribió a la iglesia de Roma y le dijo: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Significa, amados, que cuando Jesús habló a sus discípulos, descodificándoles códigos, le dijo a ellos: ustedes pueden hacer cualquier cosa en mi contra, no pasa nada. Pueden levantarse y blasfemar contra el Padre, no pasa nada. Pero si tú blasfemas, va en contra del Espíritu Santo, no te será perdonado ni en esta vida ni en la vida venidera. Porque automáticamente ¿qué? Pierdes la garantía de tu salvación. ¿Están aquí? Por eso, terminando, es importante que como iglesia lleguemos al nivel de entender la gran importancia que tiene en nuestra vida la persona del Espíritu Santo. Sin Él, nada podemos hacer. Sin Él, estamos secos. Podemos reunirnos aquí en esta iglesia, sería una reunión más. Sin su presencia, nada sirve de nada parte. Este es el tiempo en que la iglesia tiene que entrar en el conocimiento de causa y entender la dependencia que tenemos de la persona del Espíritu Santo. Quiero invitarles a estar un momento